Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra la señora Guillén. Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Celma, decirle que va a contar con el apoyo del Partido Aragonés y por una razón bien sencilla, y es que llevamos meses defendiendo el apoyo que tanto necesita el medio rural aragonés en general y el sector primario en particular. Lo he dicho varias veces, este Gobierno se está caracterizando en materia de desarrollo rural y sostenibilidad pues por ser el Gobierno de los retrasos. Retrasos en las convocatorias de incorporación a jóvenes y a modernización, retrasos en los pagos de la PAC, retraso en pagos a ayudas a espacios naturales protegidos, a la gestión de ayudas del departamento, retrasos, retrasos y más retrasos. Y miren, es que el medio rural no puede esperar más y en esa línea entendemos que va esta iniciativa y por eso en esa línea le digo que la vamos a apoyar. El consejero llegó diciendo que iba a hacer más eficiente la administración y, bueno, a nuestro parecer no lo está consiguiendo porque, como digo, se retrasan los pagos, se complican las convocatorias, hay un exceso de burocratización, aquello contra lo que dijo que iba a luchar en su día, y el Gobierno de Aragón pues no corrige las políticas que está aplicando hasta que no se encuentra con esa contestación social que se está encontrando en el territorio. Esta iniciativa, a nuestro juicio, resalta tres de los problemas más importantes que encontramos en esta materia, que es los cambios sufridos en la última convocatoria de jóvenes agricultores, los pagos por el impuesto de sucesiones y el atasco en la tramitación de expedientes que hay en el INAGA. El primer problema, el cambio en esa convocatoria de jóvenes en el que se ampliaron los requisitos, se dificultaron los trámites y por tanto se han provocado esos retrasos de los que estoy hablando, pues están afectando de manera negativa a un sector que tiene una gran importancia en Aragón, porque ¿qué hay más importante en Aragón que unos jóvenes aragoneses que quieren emprender en su territorio, ampliar negocios familiares o modernizar explotaciones agrarias y ganaderas? Pues para nosotros sinceramente que nada, porque son el futuro de Aragón. Estamos hablando de un sector que genera el 5% del PIB en Aragón, porque están fijando población y porque además nos están ayudando a combatir la despoblación, aquello de lo que todos hablamos tanto. En cuanto al atasco en la tramitación de esos expedientes que comento del INAGA, pues es que hace más de un año ya lo avisamos. Cuando se debatieron los presupuestos de la Comunidad de 2016 ya lo avisamos, que esos recortes en las partidas del INAGA iban a tener consecuencias negativas, unos retrasos en la tramitación que efectivamente estamos viendo que son el resultado. Gente que quiere invertir en el territorio, gente que quiere emprender nuevas empresas se está encontrando con sus proyectos paralizados. Y en el punto número 3, en el que hablan del impuesto de sucesiones, de esa bonificación del 99%, pues ¿qué le vamos a decir? Que totalmente de acuerdo, que es un problema muy grave que una persona que vive en el medio rural, que va a heredar o que tiene que heredar unos campos, una explotación, una casa, pues que no pueda hacer frente en algunas ocasiones a esa herencia que le corresponde y que además, como digo, serviría para fijar esa población en el territorio. El Gobierno de Aragón no lo está haciendo bien. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones agrarias. Mañana hay una gran manifestación, como ya se ha dicho, a la que previsiblemente vengan muchísimos aragoneses a intentar hacer ver al Gobierno de Aragón que no va por el buen camino. Esperemos que lo consigan, porque nosotros llevamos intentándolo durante mucho tiempo. La posición del PAR es totalmente de acuerdo. Ya le digo, simplemente hemos presentado una enmienda a su propuesta, porque consideramos que el declarar de interés autonómico todas las iniciativas del primer sector que están bloqueadas a día de hoy, pues es un error y es un poco peliagudo, y por eso pese a que estamos totalmente de acuerdo y compartimos y defendemos que hay un retraso monumental en el INAGA, pues hemos propuesto esta enmienda en la que pedimos que esos expedientes se tramiten con los mismos plazos que tienen los proyectos de interés autonómico, y que además, si no se cumplen esos plazos, pues que el silencio administrativo sea positivo, con lo cual conseguiríamos lo mismo, pero haciéndolo de una manera un poco más reglada y un poco más normalizada. Esperamos que admitan nuestra enmienda y de todas maneras tienen todo nuestro apoyo en su propuesta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Guillén. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario.